Shalom y muchas bendiciones. Continuamos nuestro estudio del libro de Romanos, adentrándonos en el capítulo número 10. Este capítulo inicia con las siguientes palabras. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim, porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Este versículo es muy interesante, podemos extraer varias cosas de acá, y sobre todo ha sido muy mal utilizado y muy mal enseñado al sacar de contexto esta frase, el fin de la ley es Cristo, o el fin de la ley es el Mesías, como yo lo leí, es no entender el verdadero mensaje de lo que Pablo quiere transmitir. Ahora, debemos partir de la siguiente base. El texto comienza diciendo, mi oración al Creador por Israel o para Israel es para salvación. Ya vimos en capítulos anteriores que cuando se refiere a Israel, Pablo en este contexto está hablando de sus hermanos judíos. En este contexto. Y él dice, mi deseo para ellos, mi oración es salvación. Si lo pensamos en la mentalidad hebrea, Pablo como hebreo, como israelita, la palabra ¿cuál es ahí? Yeshua. Yeshua es la palabra en hebreo. Yeshua es que ya salva. Él es el Salvador. Su anhelo, su deseo es que conozcan a Yeshua. Pero ¿cómo se vincula esto con la ley? Él dice, porque yo sé que ellos tienen celo de la palabra. O sea, es verdad, el pueblo judío, Israel, tiene celo de la palabra. La conoce, la estudia, indaga. Y él dice, pero no conforme a ciencia. Es muy interesante y muy necesario que miremos a profundidad esta palabra ciencia, porque nos vamos a sorprender del significado que realmente trae acá. Cuando nosotros hablamos de ciencia hoy en día, no es lo mismo de lo que Pablo se está refiriendo. La ciencia hoy en día tiene ciertas características y particularidades que no existían en el primer siglo. Pablo está queriendo transmitir otra cosa. La palabra griega acá es epignosis. Epi es un prefijo que le da intensidad y gnosis es la raíz para conocer. Pero es un conocimiento de primera mano, un conocimiento de primera fuente. No es esta mirada fría, objetiva y supuestamente neutral de la ciencia, sino el conocimiento que se adquiere por experiencia, que se adquiere por estar en pleno contacto con la persona o con la realidad que se está estudiando. Si nosotros tuviéramos que traducir literalmente del griego epignosis al español, si tuviéramos que usar una traducción más literal, la palabra en español sería cognado. Y la palabra cognado es una palabra muy bonita, que traduce mucho mejor lo que Pablo quiere decir respecto de la relación que tiene el pueblo de Israel con la escritura. No es la mejor traducción decir, es que ellos tienen celo de la palabra, pero no conforme a ciencia. Queda mejor, tienen celo de la palabra, pero no conforme a cognado. La palabra cognado tiene que ver con conocimiento y también se traduce como amigo. Es una palabra muy bonita. Los que conocen de lingüística sabrán, en esta disciplina se utiliza mucho la palabra cognado para referirse a lo siguiente. Perdón que sea profesor de lenguaje, solo por 5 minutos. La palabra cognado se refiere a aquellas palabras de otro idioma que son tus amigos porque son muy fáciles de aprender. Por ejemplo, la palabra del inglés encyclopedia es un cognado para nosotros, porque encyclopedia, lo debo estar pronunciando pésimo, en español es enciclopedia. Por lo tanto, es muy fácil de aprender qué significa enciclopedia o cómo podemos decir enciclopedia en inglés, para los que somos hablantes del español. También existen falsos cognados, falsos amigos, como por ejemplo la palabra en inglés actually. Uno podría pensar que actually es actualmente, pero no significa eso. Significa realmente. Entonces yo podría utilizar la palabra actually pensando que es un cognado de actualmente, cuando en realidad no lo es. ¿Qué es lo que Pablo realmente está queriendo decir después de este lapsus lingüístico? Que él anhela que el pueblo de Israel tenga celo de la palabra, pero conforme a
un amigo, como si fuese su amigo. No quiere que tengan esta lucha con la palabra, quiere que sean amigos. Y Yeshua es ese amigo fiel que nos enseña el verdadero significado y sentido espiritual de la Escritura. Y si entonces entendemos que la Escritura, que la Torá, que la ley es nuestro amigo, es nuestro cognado, podemos entender que cuando dice el fin de la ley es el Mesías o es Cristo, no está queriendo decir que con el Mesías se acabó la ley, se terminó. Esa es una mala lectura de lo que realmente está diciendo ahí. Cuando dice el fin de la ley, la palabra griega para fin no es el término o que algo ya se acabó, sino que es la palabra griega telos. Y telos significa la meta, el propósito. Es la conclusión a la que se alcanza. Por lo tanto, lo que está diciendo es que el propósito de la ley, la meta final de la ley es que podamos ser como el Mesías. Ese es su verdadero propósito, es llevarte a Él, es poder vivir como Él vivió, es poder cumplir las palabras de nuestro mismo Mesías, que dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Padre. La santidad o la justicia se alcanzan obedeciendo la ley. El propósito de la ley es que seamos personas justas. Por lo tanto, cuando dice el fin de la ley es el Mesías, se refiere a que todo el propósito de la ley fue mostrarnos al Mesías. Y una vez que lo tenemos a Él, por gracia y por amor, podemos cumplir con sus instrucciones para poder estar junto a Él, amarlo y vivir las vidas que Él siempre deseó que tuviéramos. Es muy importante que este versículo no lo saques de contexto. Vamos a seguir leyendo lo que Pablo nos habla en esta carta. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Estos versículos son muy interesantes porque se nos plantea una especie de oposición entre la ley de Moisés y la justicia por la fe. Como que fuesen cosas opuestas y antónimas. Pero, una vez más, como siempre digo en todos los videos, la importancia del contexto. Pablo está citando escritos antiguos. Cuando él los cita, lo hace con un propósito. Debemos mirar estas citas para entender el mensaje que se está transmitiendo aquí y ver si realmente Pablo está pretendiendo oponer la ley de Moisés a la justicia por la fe. Pablo está citando Levítico 18 y Deuteronomio 30. Cuando dice que de la ley de Moisés se dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, uno podría pensar que es nadie puede cumplir con la ley de Moisés, por lo tanto nadie puede vivir por la ley de Moisés. Entonces Pablo está queriendo decir, viste, la ley de Moisés es mala, no es suficiente, nadie puede vivir por ellas. Pero ¿realmente es eso lo que Pablo está implicando? Si nosotros miramos de dónde viene esta frase, vemos que es de Levítico 18. Levítico 18 dice lo siguiente: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, ya vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yod-Hei Vav-Hei. Inmediatamente después de esto, Elohim da todos los mandamientos de tipo sexual, de todas las aberraciones sexuales que cometían estos pueblos paganos. Entonces, primero, Elohim va a mentir y nos va a dar algo que es imposible de hacer. Él está diciendo, si tú guardas esto, vas a vivir. ¿Y qué es lo que está diciendo? No es la ley de Moisés en abstracto, es estos mandamientos sexuales. Y tiene toda la razón. No es difícil de cumplir estos mandamientos, al contrario, son para vida. Por ejemplo, los mandamientos a los que Elohim está hablando específicamente en estos versículos son los del incesto. ¿Qué pasa si desobedecemos el incesto? Entonces viene muerte. Los bebés que nacen producto del incesto tienen enfermedades y eso conduce a muerte eventualmente. Está estudiado en la historia que cuando las sociedades se degeneran en lo sexual, están condenadas a su ruina.
Entonces, ¿cuál es la oposición? Pablo no está diciendo que la ley de Moisés es mala. Al contrario, la está citando para reforzar que uno vive por esa ley. Por eso Yeshua nos pidió que la guardáramos. Por eso es que no abolió ni una jota ni una tilde. Porque uno vive por la ley de Adonai, ¿no? Por las leyes que le entregó a su siervo Moisés. Realmente vives por ellas. Realmente son para guardar y preservar la vida. Luego cuando Pablo cita y dice que quién puede subir para buscar la ley o bajar, diciendo como para traer al Mesías del cielo o para subirlo desde el fondo de la tierra, él está haciendo una referencia a Deuteronomio 30. Y es muy interesante que miremos el contexto, porque aquí hay un texto profético. En Deuteronomio 30 vemos, yo le añado, si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces ya hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Vemos acá que la promesa de restauración de Elohim siempre fue, si te arrepientes y obedeces lo que yo te mando hoy. ¿Cómo Elohim iba a decir eso y luego arrepentirse, enviar a su hijo para decir, no, sabes que en realidad no tienes que guardar nada de lo que te mando hoy? No puede ser, es una enorme contradicción. Vemos que siempre el propósito de Adonai fue que obedeciéramos sus mandamientos. Y luego añade, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Vemos entonces que el Padre nos dice, estos mandamientos no son difíciles. No están en el cielo para que digas, ¿quién me los puede bajar? No están en lo profundo para que digas, ¿quién puede ir a buscarlo? Además, Yeshua ya lo hizo. Inclusive si dijeras eso, Él ya lo hizo por ti. Por lo tanto, solamente por amor a Él, eso es lo que acaba de decir, solo por amor a mí, si tú dijeras, yo le voy a obedecer, Él te va a restaurar, va a sanar tu vida, va a haber un cambio profundo en ti. ¿Cómo Pablo va a estar renegando de eso ahora? ¿Cómo va a citar los mismos versículos que contradicen su propia idea de que la ley de Moisés está obsoleta, es mala, el fin es Cristo, para luego pasar a la justicia por la fe, que es una cosa muy abstracta, que no tiene un modus operandi claro? No es eso. Y vamos a ver la clave. ¿Dónde está la clave para darnos cuenta que esto es así? Te voy a pedir que veas en la pantalla los versículos que vamos a revisar a continuación. Cuando vemos esta frase, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, la traducción da a entender una oposición entre la ley de Moisés versus la justicia por fe. Pero esta contradicción es artificial, puesto que el conector griego es la palabra del Strong 1161, que se traduce como 1275 veces, más 700 veces. Entonces, 164. Empero y pero solamente 54 veces. Podríamos leer entonces, la justicia que es por la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, como la justicia que es por la fe dice así, o más la justicia que es por la fe. Entonces, la justicia que es por la fe. No hay una oposición. No hay oposición ni contradicción entre la ley del Tanaj, el Antiguo Testamento, y la salvación que es a través de la fe en Yeshua, que Pablo quiere resaltar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que Pablo realmente está tratando de decir? No podemos leerlo fuera de contexto. Recordemos, esta es una carta que Pablo le envió al pueblo de Israel en Roma, porque el judaísmo estaba trayendo falsas enseñanzas. Pablo está resaltando esto. El judaísmo decía, tomando fuera de contexto la frase, el hombre vivirá por ellos. El judaísmo tomaba esa frase fuera de contexto y decía, ven, es mérito
mío. Mi mérito me otorga salvación. Gracias a mí, que yo obedezco la ley, es que puedo ser salvo. Tú debes hacer lo mismo. Graso error. La salvación no es por fe. De hecho, Pablo cita el verdadero contexto de ese mandamiento. Es, si te arrepientes y guardas mis mandamientos, yo te restauraré, yo te salvaré, dice Adonai. El mérito es de Él, no de nosotros que estamos guardando la ley. Porque cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, ¿qué podemos decir? Siervo inútil soy, solo he hecho lo que me correspondía. Por lo tanto, Pablo está atacando al judaísmo del primer siglo que quiere llevarse el crédito de la salvación por obedecer los mandamientos. Y él dice, no, señores, Moisés dijo, el hombre vivirá por ellos, en el sentido físico. Si no comes comida que no debes comer, no tienes las relaciones sexuales que no debes tener, no haces lo que es indebido, vas a vivir. Sí, la Torá te lo promete, pero gracias a Adonai, por mérito de Él. Y la salvación, la promesa de la restauración es por la fe en el Redentor que Adonai va a enviar. Ese es el verdadero mensaje. No esta falsa oposición que luego con los siglos se tradujo así para dar esta idea. Pero no es lo que el texto está diciendo. Sigamos viendo entonces qué es lo que Pablo nos enseña en este capítulo 10 de la carta de Romanos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es Adonai y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo aquí hace su afirmación clave. ¿Te das cuenta cómo todo cierra? ¿Cómo el argumento es completo de esta manera? Él está diciendo, solo a través de Yeshua, que es el Mesías enviado por Adonai, que es el Redentor, es a quien Elohim levantó de entre los muertos, que es Adonai mismo, puede ser salvo. Y luego especifica, existe una realidad interior y una realidad exterior, que deben ser concordantes, deben ser equivalentes. Tú debes creer en tu interior para justicia, en tu corazón, y lo que sale de la boca para afuera tiene que ser concordante con eso. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tiene que haber una consistencia entre tu vida, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, todo. Todo tiene que estar dentro del marco de la Torá, no hay otra cosa. Tiene que ser dentro del marco de las instrucciones del Creador. Tiene que ser consistente. Si obedeces a todos sus mandamientos, pero no los crees, no vives por ellos, no te identificas con ellos, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Y si tú vives, supuestamente en tu corazón amas a Adonai, pero no obedeces su palabra, es un falso amor. No puedes decirle a tu esposa que la amas y luego golpearla, luego emborracharte, luego despilfarrar el dinero, decirle que la amas pero nunca estar con ella, dedicarle tiempo, decirle algo bonito. Esas palabras son vacías. O puedes sentir en tu corazón mucho amor por ella, ¿y de qué sirve si no se lo demuestras? Tiene que ser coherente tu vida, o lo más coherente que se pueda. Y luego Pablo sigue atacando uno de los principales puntos que en la época en que se escribió esta carta era controversial y sigue siendo muy controversial hasta el día de hoy, y es algo muy humano contra lo que todos tenemos que luchar, la discriminación. Porque Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ojo con esto. Tenemos la mala costumbre de categorizar a las personas y luego decir, este es salvo y este no. Eso no es así. Cuando la Escritura dice, todo aquel que en él creyere será salvo, es todo. Todos. Cualquier persona. No importa la persona, de dónde venga, su pasado, su origen, su raza, su etnia, nada de eso importa. En el momento en que cree en Yeshua y cambia, se arrepiente, se da cuenta, entonces es salvo. Los judíos del primer siglo pensaban que los paganos, los gentiles, no podían ser salvos y los excluían, los discriminaban. Y por eso cuando vieron que habían gentiles empezando a adoptar esto,
Dijeron, no, pues tenemos que ir y nosotros hacernos cargo de esto porque esta gente tiene que seguir las leyes no ágidas. No, no. La escritura está ahí, la Biblia está ahí. Hay que leerla, entenderla y vivirla. Y somos salvos. Pareciera ser que Pablo está citando estos versículos. Isaías 28:16. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, ya el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Cuando dice Pablo, todo en el que él creyere no será avergonzado, pareciera estar conectado con esta frase, el que creyere no se apresure. Y lo que estamos viendo en el contexto es que esto es profecía de Yeshua, porque esa piedra angular, esa roca del fundamento, es Yeshua. Él es la piedra, Él es la peña de Brev, Él es la roca del fundamento. En hebreo, el Eben Setiyah, porque sobre Él se edifica todo. ¿No es cierto? Toda nuestra vida debe estar edificada en Él. Y en contexto, hay religiosos que están creyendo que se pueden salvar, que pueden hacer lo que se les venga en gana y están manipulando. Y lo que dice es, esta misma roca bajo la que nosotros sustentamos nuestra vida es la misma que los va a derribar. Y ya dice, yo soy el que te va a derribar. Entonces, la roca es Elohim mismo. Son uno, un ejad. Pablo está haciendo un desafío muy grande para los estándares de su época, para los estereotipos de su época. Porque él está diciendo, oye tú, líder religioso, oye tú, judío de judíos, tú eres el primero que se va a perder, porque eres un falso, un hipócrita, porque crees que te vas a salvar con tu religiosidad. No. Y al que más miras en menos, al gentil y pecador y pagano, que tú estás mirando en menos, a este Elohim va a salvar. Porque él tiene fe en Yeshua, porque él obedece por amor. Tú lo haces todo por vanidad. Pablo está desafiando esos estereotipos. Y hoy en día, ¿cómo estos estereotipos también deben ser desafiados? No sirve ser un líder religioso, no sirve ser pastor de mega congregación. Lo que se necesita es un corazón humilde que ame a Adonai y que quiera permanecer en santidad por amor a Él, guardando sus ordenanzas. Para algunos el mensaje de Yeshua es salvación, es vida eterna. Para otras, condenación. No es un tema de a qué grupo perteneces. Es un tema de obediencia. No lo debes perder de vista. Y acá viene un desafío. Para mí, para ti, para todos nosotros. Vamos a leer lo que Pablo nos dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está haciendo un gran desafío y es, sale de tu zona de confort. Sale de tu zona de confort, de estar con tu grupo de gente. Hay que predicar, hay que ir y hablarle a la gente. Porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si no conocen el mensaje de salvación? Tienen que escucharlo. Por lo tanto, salgamos de nuestras quejiladas, de nuestras sinagogas, de ese entorno y prediquémosle a la gente. Si nos escuchan, no nos escuchan, nosotros no sabemos. La parábola del sembrador lo dice. La semilla cae y uno no sabe si es buena tierra, está entre espinos en el camino, pero hay que predicar, hay que esparcir la semilla. Y el contexto de este pasaje nos habla de la restauración del reino. Para que el reino sea restaurado, el mensaje tiene que ser esparcido. Hay que utilizar todos los medios disponibles para, ¿qué? Llevar la luz, ¿no? Llevar la luz de Yeshua a todas las naciones. Para hablar de las glorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este predicar no va a ser fácil. Cuando Pablo dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, pensemos, ¿cómo fueron los pies de Yeshua? Así se ven. Pies cargados de sufrimiento, pies que deben caminar enormes distancias, pies que se ensucian y pies que son traspasados. Nuestros pies también deben ser así, también será así, será difícil, pero ¿cómo no vamos a extender este mensaje de amor y misericordia a todas las naciones? Vamos a seguir leyendo esta reflexión que Pablo nos hace.
Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Adonai, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo nos da un mensaje acá muy claro. Hace muchas referencias proféticas a la restauración del reino de Israel. Este video está siendo grabado un poquito antes de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas. Y esta festividad recuerda la entronización del rey. Y es muy probable que Yeshua venga en este Yom Teruah o en otro. Pero va a ser muy probablemente para una de estas fiestas. Entonces, debemos predicar de Él. Porque Él es quien va a restaurar el reino. Yeshua es el cumplimiento de todas estas profecías que acabamos de leer. Pero Pablo nos hace una advertencia. No van a oír. La gente no va a oír. No todos van a aceptar este mensaje. Muchos lo van a rechazar. Pero si uno o dos lo reciben, con que uno lo reciba, será suficiente. Valdrá la pena poder seguir con este mensaje. El mensaje no es para el pueblo judío, como ocurría en el primer siglo. Pablo le está diciendo a la gente del primer siglo, oye, esto no es para los judíos solamente, como se pensaba. Y hoy en día, si tuviéramos que trasladar ese contexto al nuestro, esto no es para la iglesia solamente, esto es para todos, porque el reino de Israel debe restaurarse a través de la obra de Yeshua, a quien nosotros debemos predicar y exaltar. Y si no nos oyen, que no nos debilite. Si no nos escuchan o discuten con nosotros o nos insultan, lo que sea que pase, que no nos debilite. Recordemos, Yeshua sufrió más por ti y por mí, pero por amor sigue adelante. Nosotros debemos seguir adelante por amor, extendiendo el mensaje del reino. Mi amado hermano, mi amada hermana, que Adonai te bendiga y te guarde. Que tengas un muy bendecido Shabbat. Gracias a todos los que estuvieron preguntando por mí, que me mandaron mensajes de cariño. Hace tiempo que no subía videos, pero ha sido por diversas situaciones buenas y algunas no tan buenas, pero que Elohim siempre se glorifica, que no se pudo hacer, pero estoy contento de poder compartir contigo este 10º estudio del libro de Romanos. Continuaremos adelante hasta terminar el libro, si Adonai lo permite, y muy pronto estaremos subiendo el siguiente video con la próxima parte del capítulo. Que Adonai te bendiga y te guarde. Mi deseo es que puedas estar muy bien, que este tiempo de los próximos Moadim sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Que estés muy bien. Shalom.